¿Alguna vez te has preguntado cómo el Espíritu Santo puede guiarte en medio de las decisiones de la vida? Jesús dijo en Juan 14:26, «El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho». Este versículo nos asegura que no estamos solos en el camino y que Dios ha provisto su Espíritu para mostrarnos el sendero correcto. Hoy profundizaremos en cómo discernir su voz, reconocer su enseñanza y seguir su dirección en cada aspecto de nuestra vida. Si alguna vez has sentido que necesitas claridad divina, este mensaje es para ti. Prepárate para descubrir cómo el Espíritu Santo transforma nuestros corazones, ilumina nuestras mentes y nos conduce hacia el propósito que Dios ha trazado para nosotros. ¿Estás listo para aprender a caminar al compás de su voz? ¿Alguna vez te has sentido confundido buscando respuestas que parecen estar ocultas en el silencio? Esa lucha interna, ese anhelo de dirección, es algo que todos hemos experimentado. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la voz que buscas no está tan lejos como imaginas? En Juan 10:27, Jesús nos asegura, «Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen». Este no es solo un versículo para recitar, sino una realidad que transforma vidas. La voz del Espíritu Santo no es un misterio reservado para unos pocos. Es una promesa divina, una invitación personal para cada uno de nosotros. Desde los primeros días de la creación, vemos cómo Dios ha anhelado comunicarse con su pueblo. En el jardín del Edén, caminaba con Adán y Eva en la frescura del día, una muestra de la relación íntima que siempre quiso tener con la humanidad. Pero incluso después de la caída, su deseo de guiar nunca desapareció. A través de profetas, sueños y señales, continuó hablando, mostrando su corazón paternal. Y hoy lo hace a través del Espíritu Santo, quien nos fue dado para que podamos vivir en constante comunión con Él. La voz del Espíritu Santo no llega con estruendo ni alarde. En 1 Reyes 19:12 vemos cómo Elías, después de un momento de desesperación, experimenta la voz de Dios en un susurro apacible, no en un terremoto ni en un fuego abrasador. Ese susurro nos recuerda que no necesitamos buscar grandes señales para saber que Él está hablando. Su voz es clara y personal y está diseñada para guiarte, no para confundirte. Muchas veces, nuestras expectativas de cómo debería sonar la voz de Dios nos impiden reconocerla. Pero el Espíritu Santo siempre está ahí, hablando en el lenguaje de la paz, la dirección y la convicción. La clave para escuchar esta voz está en nuestra disposición para buscarla. Jeremías 29:13 nos dice, «Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón». Este no es solo un llamado a orar más, sino a desarrollar un corazón receptivo, uno que esté listo para escuchar en medio del ruido de la vida diaria. Hay quienes dicen, «Nunca he escuchado a Dios hablar». Pero el problema no está en su ausencia, sino en nuestra falta de atención. Al igual que una señal de radio siempre está transmitiendo, la voz del Espíritu Santo está ahí, pero necesitamos sintonizarnos. Imagina a un niño aprendiendo a reconocer la voz de su padre entre una multitud. Puede que al principio dude, pero cuanto más tiempo pase escuchándolo, más clara se volverá esa voz. Así funciona con el Espíritu Santo. Cuanto más tiempo pasamos con Dios en su palabra y en oración, más aprendemos a distinguir su voz entre todas las demás. En Juan 14:26, Jesús promete que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará lo que Él nos ha dicho. Esta promesa no es solo para los días en que todo va bien, sino también para los momentos de confusión, cuando necesitamos su guía más que nunca. La historia de Samuel nos enseña una gran lección sobre cómo aprender a escuchar a Dios. En 1 Samuel 3, encontramos a un joven que aún no conocía al Señor de manera personal, pero que fue llamado por Él mientras dormía. Al principio, Samuel confundió la voz de Dios con la de Elí, su mentor,
Sin embargo, con la orientación adecuada aprendió a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Este relato no solo nos muestra que Dios puede hablar en cualquier momento, sino también que a veces necesitamos guía para reconocer su voz. ¿Cuántas veces hemos confundido su dirección con nuestros propios pensamientos o incluso con las opiniones de los demás? El Espíritu Santo es paciente y no se desanima cuando fallamos en escucharlo. Él sigue hablando, llamándonos suavemente hasta que prestamos atención. En mi experiencia, he visto cómo personas que nunca pensaron que podían escuchar a Dios comenzaron a reconocer su voz cuando decidieron buscarla intencionalmente. Una mujer, por ejemplo, me contó que durante años había sentido una paz inexplicable al tomar ciertas decisiones, pero nunca relacionó eso con la guía del Espíritu Santo. Fue solo cuando empezó a orar específicamente para que Dios le mostrara su voluntad que se dio cuenta de que esa paz era su respuesta. La paz es una de las formas más claras en que el Espíritu Santo nos habla. En Filipenses 4:7, Pablo describe esta paz como algo que sobrepasa todo entendimiento. No es la ausencia de problemas, sino una certeza interna de que estamos en el camino correcto, incluso cuando las circunstancias externas dicen lo contrario. Cuando estamos frente a decisiones importantes, esa paz puede ser la confirmación de que estamos siguiendo la voluntad de Dios. Por otro lado, una inquietud persistente podría ser su forma de advertirnos que reconsideremos nuestros pasos. En Hechos 16, vemos cómo el Espíritu Santo guió a Pablo y a sus compañeros en su misión evangelística, cerrando puertas y abriendo otras. Este relato nos enseña que a veces la guía del Espíritu no viene en forma de un sí, sino de un no. Esto puede ser difícil de aceptar, especialmente cuando nuestras emociones o deseos nos empujan en una dirección específica. Pero confiar en su dirección significa reconocer que su plan siempre es mejor que el nuestro, incluso cuando no lo entendemos por completo. Escuchar la voz del Espíritu Santo no es algo que ocurre de la noche a la mañana, es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. Pero cada pequeño paso que damos para buscar su guía nos acerca más a Él. Puede que comiences con dudas, preguntándote si lo que sientes o escuchas realmente proviene de Dios. Eso está bien. Dios no se ofende por nuestras preguntas. Al contrario, las usa para acercarnos más a su corazón. Si hoy te encuentras buscando dirección, quiero animarte a que confíes en que el Espíritu Santo ya está obrando en tu vida. Puede que no lo sientas de manera espectacular, pero su presencia es constante. Recuerda las palabras de Isaías 30:21. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: «Este es el camino. Síguelo». Este es el regalo que Dios nos ha dado, una guía constante que nunca nos abandonará. Al final, lo más importante no es solo escuchar su voz, sino obedecerla. Santiago 1:22 nos exhorta: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. La verdadera prueba de que estamos escuchando al Espíritu Santo es nuestra disposición para actuar según su guía, incluso cuando eso significa salir de nuestra zona de confort. Así como un pastor guía a sus ovejas, el Espíritu Santo está aquí para dirigir cada paso que damos. Él nos llama, no solo para que lo escuchemos, sino para que lo sigamos con confianza y amor. La pregunta es: ¿estás dispuesto a escuchar y responder a esa voz que constantemente te llama? La respuesta a esa pregunta puede cambiarlo todo. El Espíritu Santo no siempre se manifiesta de manera espectacular. Su voz, con frecuencia, es un susurro que invade lo cotidiano, un suave llamado que nos impulsa a detenernos y reflexionar. En 1 Reyes 19:12, Elías no encontró a Dios en el fuego ni en el terremoto, sino en un apacible murmullo. Este relato nos enseña que, aunque a menudo buscamos grandes señales, Dios se encuentra en los detalles más simples de nuestra vida diaria.
En ese silencio casi imperceptible, el Espíritu Santo nos guía de maneras que transforman incluso los momentos más ordinarios. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios se revela en lo cotidiano. En Éxodo 3:2, Moisés vio una zarza que ardía sin consumirse, un hecho aparentemente sencillo que marcó el comienzo de su llamado. De la misma manera, hoy el Espíritu Santo puede hablar en las cosas que damos por sentado. Una conversación, una lectura bíblica, o incluso la calma que invade el corazón cuando tomamos una decisión según la voluntad de Dios. Estas pequeñas manifestaciones no son casuales, sino formas intencionadas en las que el Espíritu nos guía para cumplir los propósitos de Dios. Este tipo de guía nos lleva a reconocer una verdad fundamental. Dios está involucrado en cada aspecto de nuestra vida. En Proverbios 16:9 leemos: «El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor». Esto no significa que Dios se revele únicamente en eventos extraordinarios, sino que, si afinamos nuestra sensibilidad espiritual, podemos encontrar su dirección incluso en los momentos más comunes. El Espíritu Santo también se manifiesta en la paz que sentimos cuando algo está alineado con el propósito de Dios. Filipenses 4:7 describe esta paz como algo que sobrepasa todo entendimiento, y no hay duda de que es uno de los indicadores más claros de su presencia. Es esa tranquilidad inexplicable que nos confirma que estamos siguiendo el camino correcto, incluso cuando las circunstancias externas parecen caóticas. Por otro lado, cuando algo nos genera inquietud, puede ser una advertencia del Espíritu de que debemos reconsiderar nuestras decisiones. En el Nuevo Testamento, Jesús mostró cómo reconocer las señales del Espíritu. Antes de tomar decisiones importantes, Él se retiraba a orar en soledad, como en Marcos 1:35. Este hábito no solo demostraba su comunión con el Padre, sino que también nos enseñó la importancia de apartarnos para escuchar con claridad. Cuando permitimos que las distracciones de la vida nos invadan, corremos el riesgo de ignorar las indicaciones del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando buscamos momentos de quietud, podemos percibir cómo Dios nos habla en medio de las circunstancias cotidianas. El Espíritu Santo nos habla a través de su palabra. En Salmos 119:105 leemos: «Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero». Este pasaje subraya que la Escritura no es solo una guía, sino una confirmación de que estamos caminando en su voluntad. Cada vez que leemos la Biblia, el Espíritu Santo puede resaltar versículos específicos que hablan directamente a nuestra situación. Estas no son coincidencias, sino intervenciones divinas diseñadas para guiarnos en el camino correcto. Uno de los ejemplos más claros de la guía del Espíritu en lo cotidiano se encuentra en la vida de los primeros creyentes. En Hechos 8, el Espíritu Santo instruyó a Felipe a acercarse al carro de un eunuco etíope. Esta indicación no vino con un anuncio estruendoso, sino como un simple llamado a actuar en obediencia. Felipe no sabía de antemano el impacto de este encuentro, pero su disposición para escuchar y seguir la voz del Espíritu resultó en la salvación de una vida y en la expansión del Evangelio a nuevas tierras. Este relato nos enseña que el Espíritu Santo no siempre nos revela el panorama completo, pero sí nos da suficiente luz para tomar el próximo paso. En Jeremías 9:11, Dios declara: «Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». Esta promesa nos asegura que, aunque el camino parezca incierto, podemos confiar en que cada paso que damos bajo la guía del Espíritu nos acerca al propósito que Él ha trazado para nosotros. El Espíritu Santo también puede guiar a través de la corrección. En Hebreos 12:6 se nos recuerda que el Señor disciplina a los que ama. Esta corrección no siempre es fácil de aceptar, pero es una muestra de su amor y cuidado. A veces, la inquietud que sentimos al tomar una decisión
es su manera de redirigirnos hacia un camino mejor. Otras veces, puede usar a personas a nuestro alrededor para hablarnos y ayudarnos a discernir su voluntad. Este tipo de guía requiere que estemos dispuestos a escuchar y obedecer, incluso cuando su dirección no se alinea con nuestros deseos. En Lucas 5:4-6, Jesús le pidió a Pedro que echara las redes después de una noche infructuosa de pesca. Aunque las circunstancias no parecían favorables, Pedro obedeció y el resultado fue una pesca milagrosa. Este acto de fe y obediencia no solo transformó su situación, sino que también fortaleció su relación con Jesús. En Isaías 30:21 se nos promete: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Esta voz no siempre será audible, pero puede manifestarse en la certeza que sentimos al actuar según su dirección o en la claridad que surge al buscarlo en oración. Es una guía constante que nos acompaña en cada paso del camino. Dios nos diseñó para vivir en comunión con su Espíritu, no solo en los momentos extraordinarios, sino también en la cotidianidad. Esto significa que su dirección no está reservada para eventos especiales, sino que es una parte integral de nuestra vida diaria. El desafío es aprender a reconocerla y responder con fe y obediencia. El Espíritu Santo desea guiarnos, no como un instructor distante, sino como un compañero cercano que está involucrado en cada aspecto de nuestra vida. En Gálatas 5:16 se nos exhorta: vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esta instrucción no es solo un mandato, sino una invitación a vivir bajo su guía, permitiéndole dirigir cada pensamiento, decisión y acción. Así como el Espíritu Santo estuvo presente en las vidas de Moisés, Elías, Felipe y los apóstoles, también está presente en nuestra vida hoy. No importa cuán comunes o insignificantes parezcan nuestras circunstancias, Él está obrando, hablándonos y guiándonos hacia el propósito eterno de Dios. Cada día, el Espíritu Santo nos llama a ser sensibles a su voz, a encontrarlo en el susurro y a responder con confianza. No necesitamos grandes señales ni momentos espectaculares para saber que Él está hablando. En los detalles más pequeños de nuestra vida, su dirección es clara, si estamos dispuestos a escuchar. Y al caminar en obediencia, descubriremos que incluso las decisiones más simples pueden tener un impacto eterno cuando están alineadas con la voluntad de Dios. Aprender a sintonizar la voz del Espíritu Santo requiere algo más que escuchar. Implica una disposición activa del corazón y un compromiso con la búsqueda de su guía. La relación que Dios quiere tener con nosotros no es casual ni superficial, sino profunda e intencional. En Jeremías 29:13 se nos promete: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este llamado nos recuerda que la capacidad de escuchar al Espíritu Santo comienza con un corazón que anhela su presencia por encima de todo. La búsqueda de su voz no es un acto pasivo, sino una disciplina espiritual. Jesús, nuestro ejemplo supremo, frecuentemente se apartaba para orar, incluso en los momentos más ocupados de su ministerio. Marcos 1:35 describe cómo se levantaba muy temprano para buscar al Padre en un lugar apartado. En este acto sencillo pero poderoso, vemos el principio fundamental de sintonizar la voz del Espíritu. Crear un espacio para escuchar. En un mundo lleno de ruido, el silencio intencional se convierte en el terreno fértil donde su voz puede resonar con claridad. La oración es el canal principal a través del cual afinamos nuestro oído espiritual. No se trata solo de presentar peticiones, sino de cultivar una conversación constante con Dios. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos anima a orar en todo momento, recordándonos que la paz de Dios guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Esta paz, que sobrepasa todo entendimiento,
es una señal de que estamos alineados con su voluntad. Al orar, no solo expresamos nuestras necesidades, sino que también aprendemos a discernir lo que Dios desea comunicar. La palabra de Dios es igualmente esencial para sintonizar su voz. En 2 Timoteo 3:16-17 se nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir y entrenar en justicia. Esto significa que cada vez que leemos la Biblia, el Espíritu Santo tiene la oportunidad de hablarnos directamente. Su palabra actúa como un filtro para discernir su voz, garantizando que lo que escuchamos está en línea con su carácter y propósito. Además de la oración y la palabra, el ayuno puede ser una herramienta poderosa para sintonizar nuestra sensibilidad espiritual. En Mateo 4, vemos a Jesús ayunar durante 40 días en preparación para su ministerio. Este tiempo de entrega total al Padre fortaleció su espíritu y lo preparó para enfrentar tentaciones. El ayuno no cambia a Dios, pero sí transforma nuestro corazón, eliminando distracciones y permitiéndonos enfocarnos completamente en Él. La sensibilidad al Espíritu Santo también se desarrolla a través de la obediencia. Cada vez que respondemos a su dirección, fortalecemos nuestra capacidad de reconocer su voz. En Hechos 5:32, Pedro declara que el Espíritu Santo es dado a quienes obedecen a Dios. Esto no significa que nuestra obediencia gane su presencia, sino que alinear nuestra voluntad con la suya nos permite experimentar su guía de manera más clara. La obediencia requiere confianza, especialmente cuando su dirección no parece lógica desde una perspectiva humana. En Génesis 12, Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra y su familia para ir a un lugar que él le mostraría. Sin un mapa ni una garantía tangible, Abraham obedeció, confiando en la promesa de Dios. Este acto de fe no solo cambió su vida, sino que también lo convirtió en el padre de la fe. El Espíritu Santo también nos habla a través de la paz. Cuando estamos en comunión con Él, nuestras decisiones están marcadas por una tranquilidad que confirma su guía. Colosenses 3:15 nos exhorta a permitir que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones, actuando como un árbitro que nos indica si estamos en el camino correcto. Esta paz no es un sentimiento pasajero, sino una certeza profunda que viene de estar alineados con su voluntad. En ocasiones, la guía del Espíritu puede llegar de manera inesperada, desafiando nuestras expectativas. En Hechos 16, Pablo y sus compañeros intentaron predicar en Asia, pero el Espíritu Santo les impidió hacerlo. Este aparente obstáculo resultó ser una redirección divina, llevándolos a Macedonia, donde se abrió una nueva puerta para el Evangelio. Este relato nos enseña que incluso los no del Espíritu son parte de su plan perfecto. Otra forma en que aprendemos a sintonizar su voz es cultivando una mente renovada. En Romanos 12:2 se nos insta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, para que podamos discernir la voluntad de Dios. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino a través de un proceso continuo de sumisión al Espíritu y meditación en su palabra. La comunidad también desempeña un papel importante en este proceso. Proverbios 15:22 nos recuerda que los planes fracasan por falta de consejo, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. Dios a menudo usa a otros creyentes para confirmarnos su dirección. Sin embargo, es fundamental que cualquier consejo recibido sea evaluado a la luz de las Escrituras y la oración, asegurándonos de que proviene del Espíritu y no de opiniones humanas. En nuestra búsqueda por sintonizar su voz, es esencial recordar que Dios es paciente y desea que lo encontremos. En Salmos 25:9, se nos asegura que Él guía a los humildes por el camino correcto y les enseña su voluntad. Esta promesa nos da confianza de que, incluso cuando cometemos errores, su gracia está ahí para redirigirnos y fortalecernos. El Espíritu Santo no es una fuerza distante,
sino un compañero cercano que desea guiarnos en cada área de nuestra vida. Su voz no siempre será audible, pero siempre será clara para quienes buscan con un corazón sincero. Al aprender a sintonizar su voz, descubrimos que cada paso que damos bajo su dirección nos acerca más a la plenitud del propósito divino. Este proceso no está exento de desafíos. Habrá momentos de duda, distracción e incluso confusión. Sin embargo, la fidelidad de Dios permanece. Isaías 30:21 nos recuerda que, incluso cuando nos desviamos, Él nos llama de vuelta con su voz. Este es el camino, síguelo. Su guía es constante, no porque seamos perfectos, sino porque su amor por nosotros no tiene fin. El Espíritu Santo nos invita a vivir en comunión constante con Él, no solo en momentos de necesidad, sino en cada aspecto de nuestra vida diaria. Al dedicar tiempo a la oración, la meditación en su palabra y la obediencia, afinamos nuestra capacidad de escuchar y responder a su dirección. Este caminar con el Espíritu no solo transforma nuestras decisiones, sino también nuestro carácter, reflejando más y más la imagen de Cristo en nosotros. Cada día es una nueva oportunidad para escuchar su voz, para rendirnos a su guía y para descubrir las bendiciones que vienen de vivir en plena dependencia de su Espíritu. Su presencia está ahí, siempre dispuesta a guiar, consolar y fortalecer a aquellos que buscan con fe y un corazón dispuesto. Este es el llamado de Dios para nosotros, caminar en el poder del Espíritu, siguiendo su voz en cada paso del camino. El Espíritu Santo tiene un poder transformador que no solo nos guía, sino que también nos cambia desde lo más profundo. Su obra en nosotros no se limita a mostrarnos el camino, va mucho más allá, moldeando nuestro carácter, renovando nuestra mente y preparándonos para cumplir el propósito divino. En 2 Corintios 3:18 se nos dice: todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este versículo revela que la obra del Espíritu en nuestras vidas es continua y dinámica. Cada encuentro con Él deja una huella indeleble que nos acerca más a la imagen de Cristo. Esta transformación no sucede de manera instantánea ni superficial. Es un proceso profundo que afecta cada aspecto de nuestra vida. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a los patrones de este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, para discernir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Este pasaje nos recuerda que el cambio que el Espíritu Santo produce en nosotros comienza desde adentro, renovando nuestra manera de pensar y ver el mundo. Es un cambio que no solo nos beneficia a nosotros, sino que impacta a quienes nos rodean, convirtiéndonos en reflejos vivos de su amor y verdad. El poder del Espíritu Santo es evidente desde los primeros días de la Iglesia. En Hechos 2, vemos cómo los discípulos que antes habían sido hombres temerosos y confundidos, se levantaron con valentía y autoridad después de recibir el Espíritu. Lo que cambió en ellos no fue solo su conocimiento o habilidad, sino la presencia activa del Espíritu en sus vidas. Este mismo poder está disponible para nosotros hoy. Es el poder que nos permite dejar atrás hábitos destructivos, superar el miedo y vivir con propósito y valentía. La enseñanza del Espíritu Santo no es meramente informativa, es transformadora. Jesús prometió en Juan 14:26 que el Espíritu nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que Él nos ha dicho. Esto significa que su enseñanza no se limita a hacernos saber qué hacer, sino que nos capacita para vivir conforme a esa verdad. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, el Espíritu actúa como nuestro maestro, iluminando las Escrituras y aplicándolas directamente a nuestras vidas. Su poder transformador no solo cambia nuestra forma de pensar, sino también nuestras emociones y actitudes. Gálatas 5:22-23.
describe el fruto del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estos no son simplemente atributos deseables, sino evidencias del cambio que el Espíritu produce en aquellos que se rinden a su obra. Cuando permitimos que Él transforme nuestras vidas, estas cualidades comienzan a manifestarse de manera natural, impactando nuestras relaciones, decisiones y perspectivas. Esta transformación no siempre es cómoda. A menudo implica un proceso de refinamiento, en el que Dios elimina lo que no refleja su carácter. En Malaquías 3:3, el Señor es descrito como un refinador y purificador de plata, que limpia a su pueblo para que puedan ofrecer sacrificios en justicia. Este proceso puede ser doloroso, pero es necesario para que podamos ser moldeados a la imagen de Cristo. Cada prueba, cada corrección y cada lección es una oportunidad para crecer y ser transformados por su Espíritu. El Espíritu Santo también nos capacita para vivir en victoria sobre el pecado. En Romanos 8:13 se nos dice: si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Este versículo subraya que no estamos llamados a luchar contra el pecado con nuestras propias fuerzas, sino a depender del poder del Espíritu que mora en nosotros. Él no solo nos muestra lo que es correcto, sino que nos da la fuerza para elegir el camino correcto, incluso cuando es difícil. A medida que somos transformados por el Espíritu, comenzamos a ver el mundo desde su perspectiva. Nuestras prioridades cambian, nuestra compasión aumenta y nuestro deseo de glorificar a Dios se convierte en el motor de nuestras decisiones. En Colosenses 3:2 se nos anima a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este cambio de enfoque es parte de la obra del Espíritu, que nos eleva por encima de nuestras circunstancias y nos alinea con los propósitos eternos de Dios. La obra transformadora del Espíritu no es algo que podamos acelerar ni controlar. Es un proceso que requiere paciencia y fe. Filipenses 1:6 nos asegura que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Este versículo nos da esperanza y nos recuerda que, aunque el cambio puede parecer lento, Dios es fiel para completar lo que ha comenzado. Cada paso que damos en obediencia al Espíritu es un paso más hacia la plenitud de su propósito en nosotros. El poder del Espíritu también se manifiesta en la forma en que nos equipa para cumplir nuestra misión. En 1 Corintios 12, Pablo describe cómo el Espíritu da diferentes dones a cada creyente para edificar el cuerpo de Cristo. Estos dones no son solo habilidades, sino manifestaciones del poder del Espíritu que nos capacitan para servir con eficacia y amor. Cuando nos rendimos a su dirección, descubrimos que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para cumplir el llamado que Dios ha puesto en nuestra vida. Este proceso de transformación no es un fin en sí mismo, es un medio para un propósito mayor: glorificar a Dios y expandir su reino. En Mateo 5:16, Jesús nos instruye a que dejemos brillar nuestra luz delante de los demás, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. La transformación que el Espíritu Santo produce en nosotros no es solo para nuestro beneficio, sino para que podamos ser testigos vivos de su amor y poder en el mundo. El Espíritu Santo no solo nos transforma individualmente, sino que también nos une como cuerpo de Cristo. En Efesios 4:3-4 se nos insta a esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta unidad es posible porque el mismo Espíritu que obra en nosotros también obra en nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Juntos, como un solo cuerpo, reflejamos la gloria de Dios de una manera que no podríamos lograr individualmente. Cada día, el Espíritu Santo nos invita a rendirnos más profundamente a su obra transformadora. Este no es un llamado a la perfección, sino a la disposición. Cuando abrimos nuestro corazón al Espíritu, le damos permiso para cambiar lo que debe ser cambiado, fortalecer lo que debe ser fortalecido y eliminar lo que no glorifica a Dios.
Este proceso puede ser desafiante, pero también es profundamente gratificante. El poder transformador del Espíritu Santo no tiene límites. No importa dónde nos encontremos en nuestra caminata espiritual, siempre hay más que aprender, más que crecer y más que experimentar. Su obra en nosotros es un testimonio del amor y la gracia de Dios, que no solo nos salva, sino que también nos moldea a la imagen de su Hijo. A medida que permitimos que el Espíritu obre en nosotros, nos damos cuenta de que su transformación no solo cambia lo que hacemos, sino también quiénes somos. Nos convierte en nuevas criaturas, no según los estándares del mundo, sino conforme al diseño perfecto de Dios. Este es el regalo y el privilegio de caminar con el Espíritu, ser transformados de gloria en gloria, hasta reflejar plenamente la imagen de Cristo. Las pruebas que enfrentamos en la vida no son accidentes ni interrupciones en el plan de Dios. Más bien, son herramientas que Él utiliza para enseñarnos, moldearnos y guiarnos hacia su propósito. En Santiago 1, 2:4 se nos anima a considerar como gozo cuando enfrentamos diversas pruebas, porque sabemos que la prueba de nuestra fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a cabo su obra para que seamos perfectos y completos, sin que nos falte nada. Estas palabras no minimizan las dificultades, pero las colocan en un contexto eterno, recordándonos que cada desafío tiene un propósito divino. A lo largo de las Escrituras, Dios permite que su pueblo pase por pruebas que, aunque dolorosas, son esenciales para su crecimiento espiritual. En el desierto, el pueblo de Israel enfrentó innumerables desafíos, pero cada uno tenía un propósito claro: enseñarles a depender de Dios. Deuteronomio 8, 2-3 nos dice que Dios los guió por el desierto para humillarlos y probarlos, para saber lo que había en su corazón y para enseñarles que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Este relato nos muestra que las pruebas no solo revelan nuestras debilidades, sino que también nos enseñan a confiar en la provisión y la fidelidad de Dios. El Espíritu Santo utiliza las pruebas para enseñarnos lecciones que no podríamos aprender de otra manera. En Romanos 5:3-5, Pablo explica que las tribulaciones producen paciencia, la paciencia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Este proceso no ocurre automáticamente. Requiere que estemos dispuestos a someternos al Espíritu y permitir que Él nos guíe en medio de nuestras dificultades. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para desarrollar un carácter que refleje a Cristo, fortaleciendo nuestra fe y alineándonos más estrechamente con su voluntad. La corrección también es una forma en que el Espíritu Santo nos guía a través de las pruebas. En Hebreos 12:5-6 se nos recuerda que el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Aunque esta corrección puede ser dolorosa, es una evidencia de su amor y cuidado. Al igual que un padre corrige a su hijo para guiarlo por el camino correcto, Dios utiliza las pruebas para enseñarnos a vivir de manera que glorifique su nombre. En el libro de Job, vemos cómo Dios permitió que un hombre justo enfrentara sufrimientos inimaginables. Aunque Job no entendía por qué estaba pasando por esas pruebas, al final declaró: «De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos». Job 42:5. Este reconocimiento muestra que las pruebas no solo fortalecen nuestra fe, sino que también nos acercan a Dios de una manera que de otra forma sería imposible. El Espíritu Santo nos da la fuerza para perseverar en medio de las pruebas, recordándonos las promesas de Dios y dándonos paz incluso en las circunstancias más difíciles. Filipenses 4:7 describe esta paz como algo que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. No es una paz que elimine los problemas, sino una paz que nos permite enfrentarlos con confianza, sabiendo que Dios está obrando en medio de ellos.
Las pruebas también nos enseñan a depender del Espíritu Santo de una manera más profunda. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte cómo Dios le dijo: «Te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este principio nos recuerda que nuestras pruebas no son obstáculos para el poder de Dios, sino el escenario perfecto para que su gracia se manifieste. Cuando nos sentimos más débiles, el Espíritu Santo nos fortalece y nos capacita para superar lo que parece imposible. En medio de las pruebas, el Espíritu Santo también nos guía hacia una mayor comprensión de nuestra identidad en Cristo. En 1 Pedro 1:6-7 se nos dice que las pruebas son como el fuego que refina el oro, purificando nuestra fe y revelando su verdadero valor. Este proceso nos ayuda a entender que nuestra identidad no está definida por nuestras circunstancias, sino por nuestra relación con Dios. Cada prueba nos recuerda que somos hijos de un Padre amoroso, que utiliza incluso las dificultades para nuestro bien. El propósito de las pruebas no siempre es evidente de inmediato. A menudo, solo después de pasar por ellas, podemos ver cómo Dios las usó para guiarnos y prepararnos para algo más grande. En Génesis 50:20, José declaró a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente». Este reconocimiento muestra que incluso las situaciones más dolorosas pueden ser parte del plan redentor de Dios. El Espíritu Santo también utiliza las pruebas para enseñarnos a depender de la comunidad de fe. En Gálatas 6:2 se nos exhorta a llevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. A través de las pruebas, aprendemos a apoyarnos en nuestros hermanos y hermanas en Cristo, reconociendo que Dios no nos llamó a caminar solos. Este apoyo mutuo es una expresión tangible del amor de Dios que nos fortalece y nos anima en los momentos de debilidad. La obediencia en medio de las pruebas es clave para experimentar el poder transformador del Espíritu Santo. En Mateo 26:39, vemos a Jesús orar en el huerto de Getsemaní diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Este acto de sumisión absoluta es un ejemplo perfecto de cómo debemos responder a las pruebas. Aunque no siempre entendamos el propósito detrás de nuestras dificultades, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien y su gloria. Las pruebas no son un signo de abandono divino, sino una oportunidad para experimentar su presencia de una manera más profunda. En Isaías 43:2 se nos promete: «Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas». Este versículo nos asegura que Dios no solo permite las pruebas, sino que también camina con nosotros a través de ellas, fortaleciéndonos y guiándonos en cada paso del camino. El Espíritu Santo también utiliza las pruebas para enseñarnos a valorar las cosas eternas por encima de las temporales. En 2 Corintios 4:17-18, Pablo escribe: «Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una gloria eterna que pesa más que todas las cosas, porque no fijamos nuestra vista en las cosas visibles, sino en las invisibles». Este cambio de perspectiva nos ayuda a ver nuestras pruebas no como castigos, sino como oportunidades para crecer en fe y esperanza, recordándonos que nuestras circunstancias presentes no son el final de la historia. A medida que enfrentamos pruebas, el Espíritu Santo nos transforma y nos prepara para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Cada desafío es una oportunidad para profundizar nuestra dependencia de Él, fortalecer nuestra fe y crecer en nuestro conocimiento de su amor y fidelidad. Las pruebas no son fáciles, pero son necesarias para llevarnos a una relación más íntima con Dios y equiparnos para el llamado que Él tiene para nosotros. El poder del Espíritu Santo se perfecciona en nuestras debilidades, y las pruebas son el terreno donde su gracia brilla con más fuerza.
Al caminar con el Espíritu en medio de nuestras dificultades, descubrimos que no solo podemos soportarlas, sino también florecer a través de ellas, dando testimonio de su amor y poder en cada paso del camino. Obedecer la dirección del Espíritu Santo es más que un simple acto de conformidad. Es una expresión de fe y amor hacia Dios. Cada vez que respondemos a su llamado, demostramos nuestra confianza en su plan perfecto, incluso cuando no comprendemos completamente hacia dónde nos lleva. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, reconociéndolo en todos nuestros caminos, porque Él enderezará nuestras sendas. Este pasaje encapsula la esencia de la obediencia, una dependencia total en la sabiduría divina, por encima de nuestras limitaciones humanas. La obediencia a menudo requiere valentía, especialmente cuando la dirección del Espíritu nos desafía a salir de nuestra zona de confort. En Génesis 12, Dios le ordenó a Abraham que dejara su tierra y su parentela para ir a una tierra que Él le mostraría. Sin una hoja de ruta ni garantías visibles, Abraham obedeció, confiando únicamente en la promesa de Dios. Este acto no solo cambió el curso de su vida, sino que también lo estableció como el padre de la fe. Su disposición para actuar con fe y amor hacia Dios, incluso en la incertidumbre, nos muestra que la obediencia es el camino hacia el cumplimiento del propósito divino. El Espíritu Santo nos guía con claridad, pero nuestra voluntad de obedecer es lo que determina el impacto de su dirección en nuestras vidas. En Lucas 11:28, Jesús declara: «Más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen». Este llamado no es solo a escuchar, sino a actuar con fidelidad, confiando en que lo que Dios nos pide es siempre para nuestro bien y su gloria. La obediencia entonces se convierte en el puente que conecta la revelación de Dios con el cumplimiento de su propósito. En la obediencia también encontramos una fuente de transformación personal. Cada vez que respondemos al Espíritu Santo, Él trabaja en nosotros, moldeando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe. En Romanos 6:16, Pablo nos recuerda que somos esclavos de aquello a lo que obedecemos, ya sea al pecado, que lleva a la muerte, o a la obediencia, que lleva a la justicia. Este principio subraya que nuestras decisiones no solo afectan nuestras circunstancias, sino que también forman nuestra identidad. Al elegir obedecer al Espíritu, nos alineamos con la voluntad de Dios y experimentamos su justicia en nuestras vidas. El Espíritu Santo también nos equipa para obedecer, capacitándonos para cumplir lo que se nos ha llamado a hacer. En Filipenses 2:13 se nos dice que Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad. Este versículo nos asegura que no estamos solos en nuestra obediencia. El Espíritu Santo nos da tanto el deseo como la capacidad de seguir la dirección de Dios. Cuando nos enfrentamos a desafíos o nos sentimos incapaces, podemos confiar en que su poder nos sostendrá y nos guiará. La obediencia también requiere humildad, una disposición para rendir nuestra voluntad a la de Dios. En Mateo 26:39 vemos el ejemplo supremo de esto en Jesús, quien oró en Getsemaní: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Esta rendición total al plan del Padre, incluso en medio del sufrimiento, demuestra que la verdadera obediencia no busca comodidad, sino conformidad con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo a menudo nos llama a actuar en fe, incluso cuando no vemos el panorama completo. En Hechos 8, Felipe fue guiado por el Espíritu a acercarse a un carro en el camino a Gaza. Sin saber exactamente por qué, obedeció y encontró a un eunuco etíope que estaba leyendo las Escrituras. Este acto de obediencia resultó en la conversión del eunuco y en la expansión del Evangelio. Este relato nos muestra que la obediencia al Espíritu no solo afecta nuestra vida, sino que también tiene un impacto eterno en los demás.
En Isaías 55 o 8:9, Dios declara que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Este recordatorio nos insta a confiar en su dirección, incluso cuando no entendemos sus razones. La obediencia al Espíritu Santo nos libera de la necesidad de controlar o prever el resultado, permitiéndonos descansar en la soberanía de Dios. La obediencia también es una manifestación de nuestro amor por Dios. En Juan 14:15, Jesús dijo: «Si me aman, obedezcan mis mandamientos». Este vínculo entre el amor y la obediencia nos muestra que seguir la dirección del Espíritu no es una carga, sino una respuesta natural al amor que hemos recibido. Cada acto de obediencia es una declaración de amor y gratitud hacia aquel que nos guía con sabiduría y compasión. En la obediencia encontramos gozo, una satisfacción que trasciende las circunstancias. En Salmos 40:8 el salmista declara: «Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está en mi corazón». Este deleite no proviene de la facilidad de la tarea, sino de la certeza de que estamos caminando en el centro de la voluntad de Dios. Este gozo nos fortalece, dándonos la motivación para continuar obedeciendo, incluso en medio de los desafíos. La dirección del Espíritu Santo no siempre será fácil de seguir, pero siempre es fiel. En Hebreos 11 leemos sobre los héroes de la fe, personas que obedecieron a Dios a pesar de las dificultades y las incertidumbres. Sus vidas nos inspiran a confiar en que la obediencia al Espíritu no solo es posible, sino también necesaria para experimentar la plenitud del propósito de Dios. En la obediencia, también aprendemos a depender completamente de Dios. En 2 Corintios 12:9, Dios le dijo a Pablo: «Te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este principio nos recuerda que nuestra obediencia no depende de nuestra fortaleza, sino de su gracia. Cada paso que damos en fe y obediencia es un testimonio de su poder que obra a través de nosotros. El Espíritu Santo nos guía con paciencia, entendiendo nuestras dudas y temores. En Isaías 30:21 se nos promete: «Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo». Esta promesa nos asegura que, incluso cuando dudamos, Él está allí para redirigirnos y animarnos a seguir adelante. Al obedecer al Espíritu Santo, descubrimos que su dirección no solo nos guía, sino que también nos transforma. Cada acto de obediencia fortalece nuestra fe, profundiza nuestra relación con Dios y nos prepara para mayores responsabilidades en su reino. En Lucas 16:10, Jesús enseñó que quien es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Este principio nos recuerda que la obediencia en las pequeñas cosas es la base para recibir mayores oportunidades de servir a Dios. La obediencia al Espíritu Santo es un viaje continuo, un proceso que nos lleva más cerca de Dios con cada paso. En Filipenses 1:6 se nos asegura que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Este versículo nos llena de esperanza, sabiendo que nuestra obediencia no es en vano, sino parte de un plan eterno que Dios está llevando a cabo en nosotros. Cada vez que respondemos a la dirección del Espíritu, damos testimonio de su poder y su gracia en nuestras vidas. Este testimonio no solo fortalece nuestra fe, sino que también inspira a otros a buscar y seguir su guía. Al caminar en obediencia, nos convertimos en instrumentos de su amor y verdad, reflejando su gloria en un mundo que desesperadamente necesita su luz. La obediencia al Espíritu Santo no es solo un acto de fe, sino también un acto de confianza en el carácter de Dios. Es una declaración de que creemos en su bondad, su sabiduría y su fidelidad. Cada paso que damos en obediencia es una respuesta a su llamado, una afirmación de que confiamos en Él por encima de todo. Al final, la obediencia al Espíritu Santo
no solo nos guía hacia el propósito de Dios, sino que también nos transforma en personas que reflejan su amor, su gracia y su gloria. El caminar con el Espíritu Santo es un viaje que trasciende el entendimiento humano. Desde la primera vez que su voz se hace audible en nuestro corazón, hasta los momentos de más profundo silencio, su guía no cesa. Pero hay algo más allá de solo escuchar, más allá de obedecer o reconocer sus señales. El Espíritu Santo desea establecer con nosotros una relación de comunión tan íntima que nuestras vidas se conviertan en una extensión de su obra divina. Esa comunión no se trata únicamente de buscar respuestas o dirección, sino de vivir en constante conexión con el corazón de Dios. En Gálatas 5:25 se nos anima: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este llamado no es solo a un acto puntual de obediencia, sino a un estilo de vida que fluye de una relación transformadora. La voz del Espíritu no es solo una guía para momentos críticos, sino un canto continuo que armoniza nuestras acciones con la voluntad del Creador. El Espíritu Santo no solo nos enseña a seguir su voz, sino a ser portadores de su voz en un mundo que necesita desesperadamente escuchar a Dios. Somos llamados a ser instrumentos de su amor, reflejando su carácter en nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestras relaciones. Jesús dijo en Juan 15:5: Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Permanecer en el Espíritu no es solo una experiencia espiritual. Es un estado de ser que define nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Una vez que aprendemos a vivir en esta comunión, la voz del Espíritu se convierte en algo más que un susurro. Se transforma en la fuerza que impulsa cada aspecto de nuestra vida. Ya no buscamos su guía solo en los momentos de necesidad, sino que su presencia se convierte en la base de todas nuestras decisiones. Cada palabra que hablamos, cada paso que damos y cada acción que emprendemos se alinea con su propósito, porque hemos aprendido a caminar en su compás. Esto nos lleva a un entendimiento más profundo del propósito eterno de Dios. En Efesios 1:13-14 se nos asegura que el Espíritu Santo es el sello de nuestra herencia, una garantía de lo que está por venir. Este Espíritu que nos guía hoy es también el que nos prepara para nuestro destino eterno, moldeándonos para ser vasos dignos de su gloria. Cada vez que respondemos a su voz, cada vez que nos rendimos a su dirección, participamos activamente en el plan eterno que Dios está llevando a cabo. El Espíritu Santo también nos llama a vivir con una perspectiva celestial. En Colosenses 3:1-2 se nos exhorta a buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, y a poner nuestra mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este llamado nos invita a ver la vida desde la óptica del reino de Dios, donde cada momento es una oportunidad para glorificar al Padre y extender su amor. Aprender a escuchar al Espíritu nos lleva a trascender nuestras preocupaciones terrenales, conectándonos con el propósito eterno que nos da verdadera paz y significado. En esta comunión descubrimos que la voz del Espíritu no solo nos guía, sino que también nos consuela. En Juan 14:16, Jesús promete que el Espíritu Santo sería nuestro consolador, aquel que estaría con nosotros para siempre. En los momentos de dolor, cuando las palabras humanas no son suficientes, su voz calma nuestras almas y nos asegura que no estamos solos. Este consuelo no es una simple sensación de bienestar, sino una fortaleza sobrenatural que nos permite enfrentar las dificultades con esperanza y confianza en el amor de Dios. El Espíritu Santo también nos capacita para hacer luz en la oscuridad. En Mateo 5:14, Jesús nos llama la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Esta luz no proviene de nosotros mismos, sino de la obra del Espíritu en nosotros. Cuando aprendemos a caminar en su dirección,
nuestras vidas se convierten en un testimonio viviente de su poder y su gracia. No solo seguimos su voz, sino que invitamos a otros a escucharla, a experimentar la transformación que solo Él puede traer. La voz del Espíritu también nos lleva a una vida de adoración. En Juan 4:24, Jesús dice que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Este tipo de adoración no se limita a los momentos de oración o alabanza, sino que impregna todo lo que hacemos. Cada acto de obediencia, cada palabra de gratitud y cada muestra de amor hacia los demás se convierte en un himno que glorifica al Creador. Al vivir en comunión con el Espíritu, nuestras vidas se transforman en un altar donde Dios es exaltado en todo momento. El Espíritu Santo nos invita a participar en su misión. En Hechos 1:8, Jesús prometió a sus discípulos que recibirían poder cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos y que serían sus testigos en todo el mundo. Este llamado no ha cambiado. Al aprender a escuchar su voz, también aprendemos a ser embajadores de su reino, llevando el mensaje de salvación a un mundo que necesita desesperadamente escuchar la verdad. Finalmente, la voz del Espíritu nos prepara para el encuentro final con Dios. En Apocalipsis 22:17, el Espíritu y la esposa dicen, «Ven». Esta invitación no solo nos llama a esperar el retorno de Cristo, sino a vivir cada día con la certeza de que estamos caminando hacia nuestro destino eterno. Cada paso que damos bajo la dirección del Espíritu nos acerca más al día en que veremos a Dios cara a cara. La comunión con el Espíritu Santo no es solo una herramienta para tomar decisiones, es el corazón de nuestra relación con Dios. Es el medio por el cual nos transformamos a la imagen de Cristo, participamos en su misión y experimentamos la plenitud de su amor. Su voz no es un evento aislado, sino un eco constante de su presencia en nuestras vidas, guiándonos, consolándonos y capacitándonos para vivir de acuerdo con su propósito eterno. Así como el Espíritu Santo descendió sobre los primeros discípulos y los transformó en testigos valientes y llenos de poder, Él desea hacer lo mismo en nuestras vidas. No importa dónde estemos en nuestro caminar espiritual, su voz está ahí, llamándonos a una relación más profunda, a una obediencia más completa y a un amor más grande por Dios y por los demás. Vivir en comunión con el Espíritu Santo no es una meta inalcanzable, sino un regalo que Dios nos ofrece cada día. Al aprender a escuchar su voz, descubrimos que no estamos solos, que su poder obra en nosotros y que su propósito está siendo cumplido a través de nosotros. Este es el llamado del Espíritu, una vida de comunión, transformación y propósito eterno en la presencia del Dios que nos ama y nos guía en cada paso del camino.